Saludos amigos, bienvenidos a este su podcast Mr. Logística, un espacio donde los líderes de la cadena de abastecimiento conversan sobre innovación, tendencias y futuro del comercio internacional y la logística. Yo soy Cristian Peralta y el día de hoy seré su anfitrión. Para nosotros es un honor que nos acompañen. Muchísimas gracias por su audiencia. Señores, por décadas, el concepto logística para muchos ha sido un asunto difícil de explicar. Para otros, algo complicado de entender. Incluso, muchas veces ha sido un término que ha tenido una connotación de especialización inalcanzable. Sin embargo, en los últimos 3 años, con el inicio de la pandemia del COVID-19, los términos logística y cadena de abastecimiento se han vuelto muy populares. Por ser este el primer episodio del podcast Mr. Logística, queremos empezar hablando de la importancia de la logística en la gestión de la cadena de abastecimiento. Y para tratar este interesante asunto, nos acompaña un gran amigo y colega, Miguel Melo Chaveve. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Cristian, gracias. Quiero que sepas que eres una persona a la cual he admirado desde siempre, desde mediados de los 90 que competíamos. Luego, en los 2000, cuando trabajamos juntos y luego cada quien toma su camino y verte crecer y evolucionar en el sector es un sentido de orgullo. Wow. Felicidades y gracias por tenerme en tu espacio. Wow. Gracias, de verdad a ti, Miguel. Un aprecio, eso es mutuo, de verdad que sí. Antes de adentrarnos en el tema de la cadena de abastecimiento resiliente, Miguel, quisiéramos conocer un poquito de ti. Háblanos de tu historia, cómo llegaste al mundo de la logística y cómo llegaste al día de hoy. Casualmente el martes le preguntaba a un grupo de jóvenes que en el instituto tuve la oportunidad de compartir por espacio de 3 horas, que cómo ellos llegaron al sector, qué los motivó. Muchos, los más jóvenes, dijeron, y me llamó la atención, quería conocer de logística, y la realidad es que a mí me trajo el sector la falta de trabajo. Sí, mira, cuando yo salgo de la universidad y empiezo a trabajar en una zona franca como auxiliar en el Departamento de Recursos Humanos. En eso sigo buscando trabajo. Una empresa muy importante de reclutamiento en ese entonces me llama 4 o 5 meses después para tomar pruebas. Cuando agotado el proceso, me voy a la primera entrevista, entro a esta empresa muy importante del sector todavía y digo, wow, aquí es que yo quiero trabajar. Sí. Cosas del destino. 2 meses después empiezo como ejecutivo de ventas al sector de Zona Franca. Y lo gracioso es que yo no sabía distinguir en qué era un contenedor. No sabía qué era un contenedor. No sabía cuál era distinguir entre un contenedor de 20 pies o un contenedor de 40 pies. Y la persona a quien yo estaba sustituyendo en el proceso de entrenamiento me enseñaba los contenedores y me decía, mira, ese es un 20 pies, ese es un 40 pies, ese es un 45 pies. Yo me quedaba maravillado mirándolo. Decía, wow, ¿y cómo es que sabes? Luego, cuando fui aprendiendo ya a dar soluciones, parte de las soluciones a los clientes, me tocó calcular. Y para maximizar el espacio de carga dentro de los contenedores. Y no sabía. Mi contraparte en Estados Unidos es y era en ese entonces brillante calculando maximizando el espacio de carga de los contenedores y yo le pedí, enséñame. Y cada vez que yo tenía una duda, lo llamaba. Y así se dio en cada etapa de esta vida en el sector.
yo digo que entré al sector de logística por azar y me quedé por elección. Fabuloso, fabuloso. ¿Ya cuántos años entonces al día de hoy? 94 al 2004, en junio del próximo año serán 30 años. 30 años. 30 años, siempre pasando los diferentes ámbitos del sector logístico, ¿no? Líneas navieras. Mira, yo he tenido la oportunidad y doy gracias todos los días porque he vivido muchos aspectos de la industria. He estado frente al cliente, he estado dando apoyo al cliente, he estado dando apoyo al equipo comercial, he estado reparando contenedores, Claro. he dado servicio a buques y en estos 30 años, cada etapa, como le digo a los más jóvenes, no sabes en qué momento va a ser útil. Uh-huh. Y por eso los invito siempre a dar lo mejor de sí y a aprender, independientemente de la remuneración. Correcto. Lo importante es aprender porque en algún momento será útil. Y me ha tocado ocasiones donde frente a un cliente o frente a empresas del sector, conversar de reparar un contenedor, de determinar el milímetro que se utiliza para un parcho. Sí. Algo tan trivial. Y eso fue gracias a que hace 22 años me tocó manejar una empresa, una división de la empresa que yo trabajaba, que era un taller de reparar contenedores. O sea, en otra ocasión, a finales de los 90, de la mano con las autoridades de entonces y gracias a la visión del que en ese momento fue mi jefe, luego mentor y hoy gran amigo, construir el primer muelle seco, el primer patio de contenedores fuera de un puerto e involucrarnos en temas legales, en movimiento eficiente de los contenedores. ¿Qué te puedo decir? Son muchas y muy diversas los aprendizajes que en 30 años se van acumulando. Sí, sí, sí. Luego cuando volvemos al país a empezar la empresa, cómo se presentaban los manifiestos en disquetes, en estos triplicados. Luego, quién presentaba los manifiestos, éramos mi cofundador y yo, y ver que hoy se habla de integración en los sistemas de nuestro ente regulador. Y lo lindo ha sido dónde estábamos como país, como sector. Hoy día, determinar dónde estamos. Pero lo más importante, como hablábamos fuera de cámara, es dónde vamos como sector y como país. Y cuál será nuestra contribución como sector a la economía del país. Eso más que... Esa es la pasión con que día a día nos levantamos y vamos a la oficina y nos reunimos con profesionales de diferentes medios, con clientes, y es transmitiendo esto. No solamente en República Dominicana, sino internacionalmente. Sí, interesantísimo, señores. Increíblemente, mucha experiencia y ya estamos viendo una muestra de lo que va a ser el contenido del día de hoy. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad, por compartir esa experiencia con nosotros. Ya adentrándonos en materia, Miguel, el mundo por casi 3 años
estuvo sometido a una pandemia que puso en evidencia la necesidad de optimizar las cadenas de abastecimiento, de repensar la forma de cómo las empresas estaban supliendo las necesidades logísticas que tenían. Y los conceptos logística y cadena de abastecimiento se destacaron. Antes, un CEO de una empresa era muy difícil que supiera y se involucrara en esos procesos. Un director de logística, el enfoque era más bien en que quiero el menor precio posible, o simplemente quiero que tener poco inventario y punto. O sea, no me hable, eso era lo que pensaban, pero 2020 se destacó por que las empresas, los directores, los CEOs, todo el mundo, el que no repensara la forma de abastecer sus mercancías y suplir los mercados destinos, pues simplemente iban a desaparecer. Desde tu punto de vista, en tus propias palabras, ¿cómo tú defines logística y cadena de abastecimiento y qué interrelación hay entre ambos conceptos? Sin pretender ser un experto, lo que he aprendido es que logística forma parte de la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento involucra el sourcing, como su nombre lo indica, la compra, manufactura de bienes, y logística sería la disciplina que se encarga de la coordinación del movimiento de. Van íntimamente ligados, y cadena de abastecimiento, lo que también hemos aprendido es que no es solo, como el nombre lo indica, abastecerse, sino que debemos incorporar el factor demanda. Sí. Es decir, la venta y el comportamiento del consumidor, visto más luego de el COVID-19, donde se rompieron todos los patrones de consumo de cada uno de nosotros, y todavía están por definirse cuáles serán esos nuevos patrones de consumo. ¿Dónde se reflejan los patrones de consumo? En la irregularidad de los inventarios. Correcto. Le preguntas a cada uno de nuestros clientes, locales o internacionales, y no hemos podido, ninguno, dar con la fórmula correcta del nivel de inventario adecuado para satisfacer la demanda. Y desde mi humilde opinión, es porque pocas estamos viendo o incorporando al consumidor como ente de tomar decisiones para el abastecimiento. En adición, debemos incorporar tecnología para poder enlazar el comportamiento dinámico del consumidor con la capacidad que tienen nuestros proveedores de abastecer. Y ojo, no hablo de proveedores únicamente desde el punto de vista de importación. Correcto. Incluye los proveedores de la industria local, porque aún la industria local en todos los países tiene factores que no son producidos localmente. Así es. Entonces, es esta telaraña de componentes que debemos unir a través de una información transparente, ágil y en tiempo real, la que nos puede permitir y nos va a llevar a diferenciar logística
del siglo pasado con logística en el siglo XXI. Se han hecho N cantidad de intentos por empresas globales de incorporar logística, perdóname, lo que es tecnología a la logística. Hubo una plataforma que ya está en desuso, se llama TradeLens, donde fue una alianza entre una empresa del sector naviero y una empresa tecnológica, y no prosperó porque precisamente la falta de confianza de los diferentes actores globales en otorgar su información a un ente que no era neutral. Claro. Entonces, la cooperación entre el sector. La cooperación en el sector. Y como todo en la vida, lo que me ha tocado aprender, se desarrolla primero la necesidad, luego viene la regulación. Sí. Entonces, es trabajar de la mano con los diferentes entes reguladores que aporten la confianza que los actores necesitan. Entonces, cuando exista confianza en el sector, y no hablo de República Dominicana, hablo a nivel global, cuando exista confianza y transparencia en el manejo de la información, entonces pasaremos a una logística realmente eficiente. Desde mi punto de vista, hasta que lleguemos a ese paso, nuestro rol será el de solucionar problemas. Apagar fuegos. Entonces, apagar fuegos constantemente, claro. La etapa de prevención solo será posible por la información. Muy interesante lo que menciona desde el punto de vista de cooperación en el sector a nivel mundial. Previo al COVID, la logística siempre ha existido. Pero ¿qué pasó desde desde la Segunda Guerra Mundial? Desde la Segunda Guerra Mundial y mucho perdón, antes. Se le llama así. Se conoce como disciplina. Se conoce como disciplina desde ese momento. Pero los romanos, cuando en la época del Imperio, fueron de los primeros, si mal no me equivoco. Hacían logística. Sí. Pero el 2020, de manera particular con el COVID. Perdón, ¿sabes por qué el Imperio Romano se expandió como lo hizo? A ver. Porque crearon carreteras. ¿Y sabes por qué crearon carreteras? Para tener las provisiones que los batallones necesitaban para seguir avanzando. ¿Cómo se llama eso? Logística. Sin duda, claro que sí. Entonces, el 2020 puso en evidencia esta situación. ¿Qué fue para nuestra audiencia, los que no conocen específicamente qué pasó en el 2020? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué de repente se hizo tan importante? ¿Qué fue lo que despertó el interés por la industria en el 2020 con el COVID-19? Se paralizaron dos componentes vitales de la cadena de abastecimiento: el consumo y la manufactura. Luego de esta parálisis, se reactiva el consumo o cambian los patrones, empiezan el cambio en los patrones de consumo. Y como estábamos en confinamiento, la manufactura no inicia a la misma velocidad, no es capaz de responder a la misma velocidad que el consumo. Y empiezan los cuellos de botella. ¿Quiere decir esto como que las empresas, al no tener el concepto logístico claro, daban por sentado que todo iba a fluir? ¿Que todo estaba...? Correcto. Se pensaban que iban a tener la disponibilidad de los contenedores en el momento que lo requerían, cuando por desconocimiento
todo este entramado, esta telaraña que yo llamo logística, no es más que una interdependencia de factores: consumo, transporte, manufactura. Y los contenedores, desde que se para el consumo, y básicamente, perdóname, pero me voy un paso atrás, que es un contenedor, es el recipiente, obvio, que de tamaño grande para barcos, no tan grandes en aviones, en el que se transporta la mercancía. Sí. Al pararse el consumo, los contenedores se quedaron varados en los grandes centros de consumo, que son Estados Unidos y Europa. Y de repente están todos estos contenedores vacíos en los centros de consumo. Y no existían contenedores vacíos en los centros de manufactura. Y guárdate eso para más adelante, porque eso es lo que nos lleva a donde estamos al día de hoy. Al no haber contenedores vacíos en los centros de manufactura, tú tenías las fábricas ya produciendo y no tenían cómo enviar la mercancía de regreso a los centros de consumo. Y luego empieza la carrera por llevar esos contenedores vacíos a los centros de manufactura, y de repente no hay suficientes barcos. Porque años anteriores venimos de una época de crisis en el sector transporte, y la industria había desechado buques. Claro. Reduciendo capacidad, que había una sobrecapacidad. Había una sobrecapacidad en el sector marítimo, en el sector aéreo, porque hasta que se inventa la teletransportación, estaremos hablando marítimo y aéreo, sí, todo el tiempo. Y terrestre. En el sector aéreo también se para el turismo. ¿Y en qué se movían las cargas aéreas? En aviones de pasajeros. Así es. Gran lección para el sector. Crear su propia flota. Y hoy día viste que empresas no tradicionales incursionaron al transporte aéreo. Empresas de transporte marítimo global empezaron a comprar aviones. En la parte marítima empezaron a subir los costos de arrendamiento y operación de buques, y empezó a lo que nosotros llamamos esta vorágine de inflación, que, como la ley del libre mercado en la economía, básicamente hemos aprendido que la logística como disciplina no es independiente, sino es una disciplina dependiente de otros factores, donde para tomar decisiones debemos contemplar la macroeconomía, la microeconomía, la geopolítica, los factores sanitarios y, más reciente, el medio ambiente. Digo más reciente porque es por temporada. Ahora vemos el canal de Panamá que está atravesando una sequía que en realidad, como lo dicen las autoridades del canal, es cíclica, con la variante de que es cierto que es cíclica, pero el comercio sigue aumentando. Entonces, al aumentar el comercio, aumentan el trasiego de buques por el canal, y de repente se crean los atascos. Correcto. Hay impactos interesantes. Entonces, cómo cada una de estas, no sé cómo llamarle, variables, sectores, disciplinas, son relevantes al momento de tú analizar tu cadena de abastecimiento a través de la logística. ¿En qué se traduce todo? En información. En información. Como si fuera poco,
después de que tenemos el COVID, tenemos estas locuras, ¿verdad? Llega la guerra entre Rusia y Ucrania y se crea entonces una mayor especulación. Mira, yo no te diría, y perdón que te interrumpa, que esa especulación se creó una crisis real. Sí. Que sí es cierto que nosotros como país muy pocas veces, y cuando tú analizas los últimos 20 años, nosotros lo hemos hecho, del comportamiento de la microeconomía con la macroeconomía, exceptuando la crisis bancaria del 2004 y luego la crisis sanitaria del 2020, República Dominicana ha tenido un desempeño 2.5 a 3 veces superior al de la economía global y hemos ido en paralelo la curva. En la crisis más reciente, la sanitaria del 2020, cuando ves la curva del Producto Interno Bruto de República Dominicana contra el global, fuimos de las primeras economías del mundo que resurge. Y ese resurgir o ese momentum lo llevamos aún el día de hoy. Sí. Entonces, te hago este comentario para crear contexto del por qué nuestro país, muchas veces nosotros entendemos que vivimos en una burbuja, porque nuestra independencia y soberanía permite que nos manejemos y tomemos medidas diferentes a los factores que afectan las grandes economías. Muchas veces, no sé si recuerdas, cuando decían que cuando Estados Unidos todo sea, a nosotros nos da gripe. Sí. Mira, vivimos la crisis del 2008, 2009, se extiende al 2010. Nosotros habíamos vivido nuestra propia crisis en el 2004-2005. Vete a las curvas de comportamiento micro y macro y verás que nuestro país no se vio directamente afectado. Hubo sectores que se vieron afectados, pero como economía, a nivel general, no fue tal el impacto. Y con el tema de Ucrania, hubo crisis alimenticia, porque estamos hablando del granero de Europa, el granero del mundo, y también el tema de la energía, que Europa como continente interconectado a nivel energético, cada uno de los países europeos tuvieron su situación energética y nosotros lo vivimos a través de un incremento en costos de los productos o insumos que no nos eran suplidos de Europa. Y tú preguntas, ¿y por qué no fue tan relevante? Bueno, nuestro país, nuestra relación de comercio con Europa no es tan grande como la que existe con Estados Unidos y Asia y México como país. Entonces, por eso quizá no fuimos tan impactados. Pero sí, cada uno es estar alerta a cómo estos factores, el petróleo, energía, alimento, tiene sí un impacto el clima en la logística como disciplina. Y todavía luego, post-COVID, muchos en el sector estábamos tratando de identificar cuáles serán los nuevos patrones de consumo. Sí. Antes del COVID era prácticamente predecible cuando una empresa recolocaba órdenes. Hoy día no. Hoy día no. Y precisamente mencionas que la logística y la cadena de abastecimiento dependen de múltiples variables. Variables, esa es la palabra, Sí, gracias. Variables. Tienen múltiples variables, las cuales fluctúan con mucha frecuencia. Ante esa situación, entonces surge la necesidad de que las empresas piensen cómo ser más resilientes, porque estas variables van a estar ahí.
en los últimos años nos han estado golpeando con cierta frecuencia o más de mayor impacto, porque dependemos de la globalización, ¿verdad? De mercados internacionales. En República Dominicana somos una isla, dependemos del comercio internacional en todo si queremos seguir desarrollándonos como nación. Esto hace, requiere, provoca, obliga a que las empresas piensen en una cadena de abastecimiento mucho más resiliente que el día de hoy. Está la pregunta, estamos definiendo cuáles son los patrones, pero si una empresa, las empresas que nos están escuchando, quieren pensar cómo tener una cadena de abastecimiento un poco más resiliente de lo que hemos tenido en los últimos 3 años, ¿cuáles serían tus consejos? ¿Cómo deberían construirla? Mira, yo no me siento en capacidad de dar consejos, solo puedo emitir mi opinión. Y dicen los norteamericanos que hoy día estamos siendo golpeados por la derecha, por la izquierda y por el centro. Y en conversaciones con grandes amigos y clientes, lo que hemos conversado es buscar alternativas de productos y orígenes que permitan a sus empresas seguir operando, reduciendo la dependencia en aquel momento o en este momento del mercado asiático o del mercado europeo. Existe mucho producto de calidad en Latinoamérica. Uh-huh. Existe mucho producto de calidad en Medio Oriente. Existe mucho producto de calidad en África. Pocos son los osados que van a mercados diferentes a aventurarse e identifican productos alternos para suplir una necesidad. Pocos son los osados que buscan mercados alternos para colocar, porque no solo es importación, es exportación, Bien. para colocar nuestros productos en otros mercados. Apoyemos esos osados. Es básicamente, en mi opinión, buscar mercados alternos para suplir una necesidad. Y tú pregunta, como conversábamos fuera de cámara, ¿dónde nos lleva eso? Uh-huh. ¿Dónde como país estamos? Justamente esa sería la pregunta. Parecería como que probablemente algunas empresas dirían, sí, eso lo pueden hacer los países desarrollados, las empresas que son mundiales, las que tienen una estructura grandísima y dinero, un bolsillo profundo lleno de dinero. ¿Tú crees que el mercado dominicano tiene la capacidad de ser osado y salir a buscar esas opciones que están La ahí respuesta es sí. La respuesta es sí. Nosotros estamos en una ubicación privilegiada. Dicen los entendidos del sector inmobiliario que la ubicación lo es todo. Nosotros estamos a 2 horas del puerto de entrada o del aeropuerto de entrada de Estados Unidos, a 2 días y medio de ese mismo puerto. Nosotros estábamos a 7 días de distancia de la isla, hablando del Caribe, más lejana en tiempo. Estamos a 2 días de distancia en transporte marítimo del continente suramericano, Cartagena o Venezuela, por citar ejemplos. ¿Dónde nos coloca esto? En una ventana de oportunidad inmensa para atraer empresas de manufactura que utilicen nuestro país como plataforma para la exportación. Nos coloca en una ventana de oportunidad inmensa para las empresas locales de manufactura, para exportar a
otros países y me remonto en mi memoria al 98, cuando visitaba a un exportador, uno de los pioneros del sector de exportación de frutas. Me reservo su nombre. Era una empresa de cítricos en el este. Y él se preguntaba por qué nosotros como país no podíamos colocar de manera eficiente. Cuando él hablaba de eficiencia, él se refería a costos, con costos bajos, nuestros productos en el Caribe. En aquel entonces, yo le decía, mira, es que vino primero, la oferta o la demanda, y se requieren grandes inversiones para construir estas rutas. Sí. Hoy día esta ventana de oportunidad, que de nuevo, como te conversé hace un rato e insisto en la oficina, Roma no se hizo un día, no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero se está sembrando. A final de este año van a construirse rutas directas, y ya existen rutas directas a ciertas islas del Caribe que hace 20 años no existían, hace 25 años no existían. Hoy día existen formas de llevar cajas de manera costo efectiva a islas que en el pasado no existían. Sí. Y algo que aprendí recientemente, yo tengo un profesor, yo en lo que he aprendido a elegir mentores sin que ellos lo sepan, esta persona me enseñó que nosotros podemos llevar productos a Estados Unidos libre de impuestos. Hasta $800 libre de impuestos en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde coloca esto a nuestros exportadores? ¿Qué debemos hacer? Educar. Acompañar. Entonces, orientar, claro. si nosotros nos involucramos en la educación, en el acompañamiento de este sector de la economía tan importante como es la exportación, que por desconocimiento de muchos no estamos aprovechando con el mercado norteamericano. El de mayor consumo El de del mayor mundo. consumo, gracias. ¿Dónde nos llevaría? Y eso es esta persona, yo le digo profesor, porque por demás le he dado la autoridad a echarme boches, como yo digo. Y le digo, profesor, usted tiene toda la razón. Y cómo nosotros tomaremos esta iniciativa como sector. Entonces, me quedo con lo que comentabas hace 15, 20 minutos, donde es la cooperación y la unión del sector. Cooperación, unión del sector para acompañar, para educar, para orientar. El sector logístico dominicano, ¿qué puede hacer para fomentar? ¿Qué tú entiendes que debería hacer el sector logístico dominicano para fomentar esto? Este acompañamiento, esta cooperación, esta enseñanza, para que las empresas dominicanas puedan ser más resilientes, tengan una cadena de abastecimiento más resiliente. Nosotros como sector estamos evolucionando. No es lo mismo hoy el sector logístico a lo que éramos hace 30 años. Y existe hoy día lo que yo en mis adentros llamo una recomposición de actores que están trabajando en pro de el desarrollo
del país. Ojo, que no se malinterprete. Siempre han existido los actores y todos han trabajado en pro del desarrollo del país. Pero hoy día es más evidente que todos se han dado cuenta de que juntos llegamos más lejos. Sí. Entonces, hay un mensaje unificado. Hay una interrelación mayor entre los jugadores de todos los sectores, el marítimo, el aéreo, el terrestre, nuestros diferentes entes reguladores, en pro de llevar República Dominicana hacia adelante. Hace unos minutos determinábamos cuál puede ser el posible impacto sobre el Producto Interno Bruto del sector logística si nosotros logramos atraer como país tránsitos, mayores tránsitos, y no tránsitos solo de contenedores, como hoy día ustedes los puertos y aeropuertos hacen, sino agregar valor a través de la plataforma logística que existe. Es el 2% del Producto Interno Bruto. Rápido, eso es rápido. Cálculos, sin ser economista. Eso es el 2% del Producto Interno Bruto. Y este profesor, y todo esto que te comento es por este profesor, su sueño es que el sector crezca y sea relevante dentro de la economía de nuestra nación. Ese es el sueño de este maestro esta persona, este gran amigo que llamo maestro. Y dice, Miguel, cuando nosotros empezamos a medir el impacto real del sector logística dentro de la economía de nuestro país, en ese momento, nuestra manera de pensar cambiará. Qué interesante ese comentario que haces, porque, bueno, una de la misión de este podcast es precisamente llevar el mensaje, no solamente a los reguladores, no solamente a los líderes del país desde el punto de vista gobierno, ¿verdad? Pero también a los actores de la industria y a todo el resto del dominicano. Cualquier dominicano ahí afuera debería poder entender y hablar de logística. Que tú le digas al dominicano de a pie que hoy día él puede tomar esta copa y venderla en Estados Unidos libre de impuestos. Imagínate que... Estás generándolo una oportunidad. Como seres humanos siempre buscamos nuevas oportunidades para crecer, para desarrollarnos, para hacer una actividad económica diferente. Somos una isla. Dependemos del comercio internacional. Tenemos la oportunidad de adentrarnos a ese comercio internacional y ser partícipe del intercambio que se da allí. Cuando tú haces esto, cuando tú acompañas, colaboras, compartes información. Y está evidenciado que las autoridades tienen el interés y la intención. Qué bueno. Increíble, ¿no? Y el sector está colaborando con las autoridades. Recientemente fuimos partícipes de un evento donde como gremio, como sector, fuimos todos. Y por primera vez compartimos el sector público-privado transmitiendo un mensaje. Representando el país. Y fuimos la envidia de otros países. Así es. Y la pregunta, recuerda cuando nos paraban en el stand, que cómo se había logrado eso, que cómo los dominicanos estaban trabajando juntos, el sector público y el sector privado, para transmitir un mensaje. Que cómo había sido eso posible. Sí. Y nosotros ingenuamente, recuerda que nos mirábamos y decíamos, mira, eso es solo voluntad. Así es. Fue una experiencia muy linda. Y se va a repetir en las actividades venideras, porque identificamos
como dije ahorita, que juntos vamos más lejos, más rápido. Juntos vamos más lejos, más rápido, un día a la vez, pero lo vamos a ir logrando. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Miguel, precisamente hablando del futuro. ¿Cómo ves el futuro de la logística en República Dominicana? Estamos viendo, como bien dices, un mensaje unificado, una cooperación, una alineación entre los objetivos del sector público y el del sector privado en materia logística. Y se está reconociendo el valor que tiene esta industria para la economía del país, para todos nosotros los dominicanos. ¿Cómo tú ves el futuro mediano, corto, largo plazo de la logística acá en nuestra nación? Hmm. Haciendo la analogía de un juego, un partido de fútbol que está dividido en 4 cuartos. Nosotros hoy día estamos en medio tiempo. El primer cuarto nos ocurre el COVID. El segundo cuarto, identificamos la oportunidad. Ojo, hubo grandes empresarios que la identificaron hace 25 años, Sí. para no nombrar. Y hoy día, gracias a esos empresarios, estamos hablando de logística. Así es. Creyeron en el país, iban con su portafolio promoviendo sus proyectos. ¿Dónde vamos? Una vez identificamos el cómo. Y el cómo no es solo a nuestro sector de logística, es más amplio, es manufactura, es inversión, es exportación. Una vez identificado el cómo, y se está trabajando, me consta, se está trabajando muy, muy fuerte en esta parte. Cuando lleguemos a la etapa de acción, que es el último cuarto del partido, creería yo, y ojalá gozar de que Dios me dé la salud y vida para verlo, este país estará en el mapa realmente, no solo del sector, sino pasaremos de ser reconocidos por nuestras playas a ser reconocidos por nuestras capacidades. Muy diferente. Y Muy capacidades como país tenemos muchas en el sector financiero, en el sector turismo, en el sector logística, en el sector de manufactura. Entonces, como país, que seamos reconocidos por nuestras capacidades más allá de nuestras playas y todo lo que eso trae consigo, sería donde vamos, y se está trabajando. Se está trabajando, porque me consta, sin descanso, en lograrlo. Estamos justo en ese medio tiempo, analizando la estrategia para adentrarnos Sí, al tercer tercer cuarto y hacer los preparativos, movernos lo suficiente para Sí. que en ese cuarto entonces podamos hacer las anotaciones que corresponden. Qué interesante analogía, de verdad. Sí. Muy bueno, y te agradezco muchísimo por eso. Mira, yo siempre le hago 3 preguntas a mis invitados. 3 preguntas que apuntan mucho a los aspectos personales. ¿Te las puedo hacer a ti? Bueno, ¿Por qué no, verdad? ya estamos aquí y el miedo escénico continúa. O sea que qué va, vamos. lo disimula muy bien. Y no te preocupes, que no es nada difícil, pero comienzo la primera pregunta, es ¿qué es lo que más te apasiona de la logística? Crear soluciones a través de un pensamiento diferente a los clientes que servimos. Es crear.
Crear soluciones con un pensamiento diferente. Sí. Qué frase más poderosa. Qué frase más poderosa. Muchísimas gracias por eso. Creo que todo el mundo se va a quedar con ella. Si tuvieras la oportunidad de volver al pasado y ajustar algo particular en tu trayectoria, ¿qué sería? Mira, no ajustará nada, ¿No? Ok. porque cada etapa vivida ha servido de crecimiento a través de los aprendizajes que cada una ha traído. Buenos y no tan buenos, pero siempre aprendizajes. Y lo haría todo de nuevo, Excelente. sin ningún tipo de variación. Fabuloso. Buenísimo, buenísimo. Muchos jóvenes escuchan y ven este podcast. Algunos de ellos con la intención explícita de adentrarse en la industria, porque quieren aprender, conocer y hacer carrera en ellas. Otros no saben y no tienen claro si deberían o no meterse en la industria. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a ambos, a los jóvenes dominicanos que están escuchando el podcast, sobre la logística y que les motive a ellos a entrar en Mira, te vas a reír cuando te diga lo que ambos sabemos. Todos en el sector decimos, muchos entramos por necesidad y nos quedamos por elección. Y una vez entras es difícil salir. Sí. Y mira, lo que yo diría es que se atrevan. El sector está ávido de talentos. República Dominicana es un país lleno de talentos y nos brinda las oportunidades para desarrollarnos. Que den ese primer paso, que repito, mucho lo hicimos por necesidad, y se atrevan. Es atreverse. Hay oportunidades. Hay Mira, mucho otro de los ejemplos de la cooperación, uno de mis mentores, que él no lo sabe, tomó la iniciativa de conformar a un grupo de personas y formar un instituto de logística. Sin mencionar nombres, ya sabes de quién hablo. Uh-huh. Y ese tipo de empresarios, emprendedores y visionarios es lo que sirve de inspiración a nuestros jóvenes. Bueno, yo no sé tú, yo me considero joven todavía. Claro, todavía. Entonces, todavía. A nuestros veinteañeros para formarse dentro de una disciplina que muchos hemos aprendido haciendo. Entonces, iniciativas como esa, independientemente de el rol que como empresas cada uno ocupe, Uh-huh. es la que debemos apoyar. Sin duda alguna, ¿verdad? Para generar esas oportunidades, crear contenido, crear información. Y es ahí donde se valida que juntos llegamos más lejos, más rápido. Más lejos. Si hubiéramos pensado, si esta persona, si este empresario no hubiera tenido el apoyo de otros miembros del sector, hubiera podido despegar. Probablemente se queda como una idea. Más nada. Entonces, apoyemos, independientemente de nuestras banderas, las iniciativas que agreguen valor a nuestro país. Y como ese señor decía en el discurso de inauguración, llegó el momento de dar, de retribuir esos conocimientos que a través de los años hemos aprendido.
Básicamente. Básicamente eso. Apoyemos a todo aquel que tiene una idea que agrega valor. Y pongamos de lado nuestras banderas. Eso es lo que yo diría. Excelente, Miguel. Buenísimas las respuestas, buenísimo el contenido de hoy, señores. Ustedes se han dado cuenta, sin desperdicio, nada de lo que se ha tratado, nada de lo que hemos hablado aquí, sin desperdicio. Miguel, te queremos agradecer enormemente por la oportunidad que nos diste de tenerte en el día de hoy, de compartir con nuestra audiencia tus experiencias, tu trayectoria y todas estas informaciones de muy alto valor que nos acabas de dejar en este momento. No, a ti, Cristian, las gracias porque igual que muchas de las personas que he mencionado, eres uno de esos mentores que nosotros hemos elegido en nuestra carrera. Gracias a ti. Te doy las gracias, de verdad. Gracias a ti, Miguel, de verdad que sí. Muchísimas gracias y esperamos, señores, que ustedes hayan disfrutado el día de hoy. Miguel, muchísimas gracias, señores. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Apreciamos mucho su confianza. Síganos en nuestras redes sociales como Mr. Logística. Y para escuchar este y los próximos episodios que tendremos disponibles muy pronto, encuéntrenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y Google Podcasts como Mr. Logística. Nos vemos en la próxima. El podcast Mr. Logística es una producción de Revista Embarcado, la primera publicación especializada en comercio, transporte y logística de la República Dominicana. Para recibir la revista, suscríbete gratis en www.embarcado.net y síguenos en todas las redes sociales como @embarcadomag.